Vamos a ver un caso clínico discutible y para discutir. Si os parece, dejamos las preguntas a la presentación de Fernando a la parte final y hacemos la discusión conjunta. Esta radiografía, cadera izquierda, dos cosas que no os gusten de ese cotilo. Dos. El centro de rotación alto y el cotilo igual está un poquito medial, ¿no? Sin entrar en más detalles. Esta es la radiografía. Esto es el posoperatorio. Bueno, es una paciente que llega así. No te puedo contar mucho más detalle. Igual quedó así porque es una paciente que mide poco más de metro y medio y que pesa más de 125 kilos. Esto es al mes y que además en el posoperatorio tuvo una evolución de esa tórpida, la herida que mancha, se va de alta manchando, el médico de familia parece que le da Jumentine, que bueno, que va, de estas cosas que no van. A los 3 meses es el control radiográfico, carga total, que haga su vida y que vuelva a revisión. Y esta es la situación a los 12 meses. Herida bien, PCR 23, y, manchando en el post PCR 23, pero tiene una polimialgia reumática. Pregunto, para conocer opinión de la sala, a mano alzada, ¿quién le haría una gamma? Nadie le hace una gamma, nosotros tampoco. ¿Quién le hace una punción aspiración a la cadera? Ya sí hay gente que le hace una punción aspiración a la cadera. Nosotros lo hicimos también, 125 kilos, pequeñita, pinchas, no llego, no sale, mete el rayo. Como no sale nada, vamos a meter un poco de suero, aspirar y mandarlo a cultivar. Bueno, no llega nada, negativo. Planificamos entonces la cirugía de reconstrucción, ¿no? Si consideramos que la otra cadera está más o menos en su sitio, esa sería la altura del centro de rotación, esa sería la talla del implante a utilizar. Con lo cual tenemos dos problemas, el defecto y el implante. Vamos a intentar abordarlos de forma diferente. Opciones. Si colocamos un cotilo así de pequeñito, igual que el del lado contralateral, el contacto con el hueso receptor del paciente es mínimo, probablemente pocos nos animaríamos a hacer esta opción y probablemente pensaríamos en un cotilo más grande que sí que contacte con el hueso del paciente para que tenga opción de osteointegración. Y a lo mejor algunos de vosotros probablemente pensáis que hace falta además suplementar esa fijación primaria en el ilíaco y en el isquion, ¿no? Con un cap cage, una caja. Pregunto, a mano alzada, ¿quién se encontraría satisfecho solo con un cotilo hemisférico? ¿Quién iría a una suplementación de la fijación en isquion y en pala ilíaca? La mayoría de la sala. Bueno, pues si vamos a fijar en el isquion y en la pala ilíaca tenemos dos opciones, ¿eh? Un Burch, una caja antiprotrusión o un cap cage. A mano alzada, ¿quién elegiría para solucionar a este paciente una caja antiprotrusión, un Burch o similar? ¿Quién se iría a un cap cage? Mayoría absoluta para el cap cage. ¿Quién está pensando en un cotilo a medida? ¿Nadie está pensando en un cotilo a medida? ¿Fernando? Yo... Fernando, si piensa, ¿alguien más piensa en un cotilo a medida? Hay una cuestión, yo no voté ninguna porque hay algo que yo creo que no está descartado la infección. No está hasta donde se llegó. Entonces, yo no planificaría nada si no está descartada la infección. Pues nosotros lo hicimos. Alguien a lo mejor está pensando en una opción, en fijar en el isquion. Bueno. Perdón, y si la tengo que reconstruir, podría ir con un cotilo 3D, tenemos acceso, y si no, con algo como está mostrando ahora. Sí. Pues nosotros pensamos en este implante, ¿no? Este implante tipo cap cage monoblock, que es un cotilo poroso, lleva incorporado la quilla isquiática y lleva incorporada la placa ilíaca. Se le puede colocar un inserto de doble movilidad. La instrumentación requiere utilizar un escoplo para guiar la quilla isquiática. Como necesitas que el contacto con el trasfondo acetabular sea el mejor posible, el sistema lleva un cotilo de prueba que permite llegar a establecer contacto óseo y orientar la quilla isquiática pasando el escoplo a través de esa guía. No son imágenes de este mismo paciente, es de otro paciente. Ya veis que lleva una placa porque utilizamos este implante en una reconstrucción de una fractura acetabular en agudo. Se pasa el escoplo a través de la quilla, impactas la quilla del cotilo definitivo bien dentro del isquio, impactas el cotilo para que haya contacto con el fondo,
tornillos al techo y en la pala ilíaca, el interior metálico y el polietileno de doble movilidad. Con lo cual, esto es como nosotros nos planteamos resolver este problema, desde el punto de vista del implante, como nosotros elegimos. ¿Y el defecto óseo? ¿Qué hacemos con él? Os voy a presentar varias opciones, os voy a dar algunas cosas para reflexionar y si os parece luego votamos y vemos cuál es la decisión mayoritaria de la sala, ¿no? Podemos utilizar aloinjerto óseo. Si se incorpora, estupendo. Si esta paciente está infectada, estamos generando un problema si colocamos injerto, hueso muerto, a nivel del defecto. Si ponemos injerto, ¿qué lo hacemos? Triturado compactado, que se incorpora muy bien, o estructural, una cabeza del fémur, que parece que está pidiendo que le metamos dentro una cabeza del fémur, que da más soporte estructural, que se incorpora peor. Podemos meter cemento. Cemento con antibióticos, si tenemos algo de miedo a la infección, el soporte estructural va a ser mucho mayor, no vas a restaurar este óseo. O podemos utilizar aumentos acetabulares metálicos, ¿no? Sabemos que si unimos dos gajitos, convertimos el aumento en una hemisfera, con lo cual podríamos poner uno, incluso dos, y rellenar ese defecto óseo. ¿Quién está pensando en un cotilo a medida que resuelva todo, ¿no? El defecto, la fijación y solucione todo el problema. Con lo cual, las 5 opciones básicas son estas. Vamos a votar a mano alzada cuál es el sentir más global de la sala y luego discutimos. ¿Quién resolvería con un aloinjerto triturado? Nadie. Un aloinjerto estructural. Aparecen. Cemento. Solo cemento. Alguno también. Con aumentos acetabulares. La mayoría. Cotilos a medida. Un cotilo a medida para aquí. Aparece mucho cotilo a medida. Pues nosotros optamos por los aumentos acetabulares, por un aumento acetabular peculiar. Fijaros, si el defecto es hemisférico, lo ideal es tener un aumento acetabular hemisférico. Y el aumento acetabular hemisférico que mejor se adapta es utilizar otro cotilo, un cotilo encima de otro. Y esto fue lo que hicimos, esto fue como resolvimos este caso. ¿Qué implante utilizamos? El implante de revisión acetabular de tantalio, que sabéis que tiene 2 partes y con un escoplo es posible separar intraoperatoriamente el anillo periférico que sirve para introducirlo y la parte de lo que realmente es el cotilo, con lo cual al final te quedas con un cotilo que es puramente de tantalio, de lo que es útil cuando lo quieres utilizar como un aumento acetabular. Impactas el cotilo en la profundidad, en el defecto óseo. El implante lo habíamos elegido, con lo cual clavas la quilla en el isquion y antes de impactarlo definitivamente sobre el acetábulo, por ese hueco lavas, aspiras y rellenamos de cemento con antibiótico, porque o lo dejas vacío o algo hay que poner entre esos 2 cotilos. De manera que al final lo que tienes es un cotilo tipo cupcake que está unido por cemento a un cotilo que has utilizado como aumento. Los cultivos intraoperatorios fueron positivos. Se sospechaba, se temía. Tratamiento antibiótico, afortunadamente se resolvió o aguanta, porque este es el resultado radiográfico a los 3 años. A los 3 años. Tanto, esta es la situación preoperatoria y este es el resultado a los 3 años. ¿Qué no os gusta de esta reconstrucción? ¿Qué hubieseis hecho diferente? ¿Qué problemas hay? Abrimos la discusión. Fernando, ¿qué hubieses hecho? ¿Cómo hubieses resuelto este problema? ¿Qué hubieses hecho diferente? Hay micros en la sala, por favor, acercaros para plantear las dudas. Yo hubiera hecho todo diferente. Porque para mí esa paciente estaba infectada de entrada. Estaba. Y por más que uno pueda mostrar un buen resultado o aparentemente un buen resultado a 3 años, esa reconstrucción tiene demarcación. Yo creo que esa paciente sigue infectada con una infección crónica. Si me mostrás, había 3 gérmenes, si podés volver para atrás, vos fijate que había un estáfilo, un Corynebacterium y un enterococo. Está tratado con daptomicina y dalbavacina, que son antibióticos de amplio espectro y que además actúan sobre gérmenes multiresistentes. Eso no va a curar la infección, lo que hace, porque no has removido el biofilm, no se ha hecho el tratamiento adecuado para una infección.
Si vos me decís, bueno, hago una revisión en un tiempo, primero tenés que conocer el germen. Supongamos que pasa, porque muchas veces pasa que hacen una revisión pensando que es aséptica y aparece un germen. De todas maneras, uno debe hacer un lavado o una toilette quirúrgica como si el paciente tuviera una infección. El hecho de que uno aspire o no llegue con la aguja no quiere decir, y perdóname, pero no estoy de acuerdo con que se inyecte fisiológico, no inyecten nada, se debe llegar con la aguja. Si ustedes no llegan y no pueden aspirar, pueden hacer una pequeña incisión en una obesa y tratar de llegar en quirófano con una aguja para tomar líquido, y seguro que iban a levantar o iban a obtener, por los gérmenes que tienen, un cultivo. Supongamos también que obtienen líquido y no obtienen ningún germen, con los antecedentes que tiene esta mujer, lo que tienen que pedir es recuento celular. Se pide recuento celular, y si ustedes tienen más de 1800 glóbulos blancos y más de 75% de polimorfonucleares, ese paciente está infectado. Muchas infecciones crónicas no viene el cultivo positivo, pero están infectadas porque las bacterias están en el biofilm, no están en la articulación girando. ¿Cuánta gente abriría la articulación si no sale nada para coger líquido? Yo no digo abrir la articulación, ¿Quién abriría una pequeña ventanita, o quién en su práctica habitual, si pincha y no sale, abre un poquito para sacar líquido? ¿Quién? Hay gente que lo hace. ¿Te plantearías en esta paciente entonces, como tengo duda de infección, yo haría una revisión, lo quito todo en 2 tiempos? ¿Y haces un 2 tiempos? ¿Le colocas un espaciador, cultivos? Sí. Espero y ya reconstruyo. Sí. Mirá, tiene polimialgia reumática, tratamiento con corticoides, obesa, seguramente debe tener un síndrome metabólico, tiene todo para estar infectada, herida con evolución tórpida. Ajá. Una cirugía que quedó un cotilo elevado, seguramente ha sido dificultosa. En la sala, ¿cuánta gente haría lo que plantea Fernando? Retirarlo todo, cultivos, espaciador, y luego, con menos riesgo, hago la cirugía. Opinión mayoritaria, Fernando. ¿Los has convencido? Sí, no, a ver, es lo que opino cada uno, y yo siempre digo lo mismo, hay distintas formas de resolver las cosas y llegamos los dos al mismo puerto. Lo otro es el tipo de espaciador, hay que ver si a esta paciente uno le pone un espaciador articulado o uno disociado. Vale, para no meternos en las infecciones, que ya entonces abrimos un melón que no podemos abarcar, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Lo primero que yo quería comentar es que todos los factores agregantes pues indicaban que esta articulación estaba infectada. Esto es una infección hasta demostrar lo contrario. Y yo quería agregar, cuando tenemos imágenes de este tipo, la copa acetabular en cavidad, yo todos los pacientes le hago una angiotac. ¿Por qué? Porque puede tener un problema asociado a estar pegada a la ilíaca externa. En el hospital donde yo laboro, claro que tenían tornillos, parece que no tiene tornillos, y entraron por el abordaje lateral y desgarraron la ilíaca, y fue una muerte súbita. Van a estar casi seguro en la angio, los vasos al lado del implante. A eso voy. ¿Qué haces diferente entonces? A eso voy. ¿Un estopa? ¿Cómo lo solucionas? Exacto. Yo hago también cirugía de pelo y acetábulo. Yo le puedo hacer una estopa y también sacarla, en este caso, por lateral. Y bueno, yo también le pondría un espaciador, pero como los de la clínica, la Endoclinic, una tipo doble movilidad, tomar todo, porque esto es una infección hasta demostrar lo contrario. Era infección porque los cultivos intraoperatorios fueron negativos. ¿Quién de la sala comparte el criterio de hacer un estopa para retirar este implante, o quién iría directamente por una vía habitual? ¿Quién haría un estopa? ¿A qué te referís con estopa? Un estopa modificado, un abordaje anterior, no te entendía. Okay. de abordaje pélvico para separar todo el paquete, si acaso asociar la primera ventana, para no tener garantía de que cuando lo retires no te llevas nada. La mayor parte de la gente haría un abordaje convencional. ¿Te puedo comentar claro, algo? Por supuesto. Nosotros tuvimos la oportunidad 2 veces haciendo, porque este acetábulo igualmente vos veías
la cáscara de hueso que se iba formando. Entonces, está bien hacer la arteriografía, está bien hacerlo cuando en la primera cirugía, en ese cotilo ustedes tienen que hacer la cirugía, hacer una angioresonancia o una angiografía y evaluarla por una cuestión legal, ¿sí? Ahora, hemos tenido 2 casos en los que los evaluamos con los cirujanos vasculares y los que hicieron la cirugía pélvica fueron los cirujanos vasculares. Y les digo por qué. Por más que yo pueda hacer abordaje pélvico, que no lo hago, y la verdad no tengo mucho interés en aprenderlo a esta altura, pero los vasculares van con injerto, piden un injerto de arteria. Tienen que ir porque si tienen una lesión intraoperatoria, tienen que hacer un bypass. El bypass yo no lo sé hacer y necesitan un injerto. Y ellos me dijeron, mirá, tenemos que ir con el injerto preparado, ¿sí? Entonces nos pasó sacar 2 acetábulos con tornillos, porque los que tienen tornillos son los más complicados, porque al traerlos, los tornillos están enganchados en el tejido blando y desgarran la arteria. Entonces sacaron ellos los acetábulos por pelvis. Más opiniones en la sala, de gente diferente. Cuéntanos. No. Por comentar, porque siempre es la duda, ¿no? Porque para hacer un estopa tienes que ponerlo en decúbito supino y luego cambiar el campo y pasar al lateral. Para entrar con un vascular hay que organizar esa logística y estos defectos tampoco es que sea catastrófico. No, este tamaño los vemos habitualmente. Alguna vez que inicialmente a mí me dio miedo que hablé con vascular, un cotilo de estos metido, os cuento para que es una logística mucho más sencilla. El paciente lo puedes colocar en decúbito lateral, el vascular lo que te hace es un abordaje lateral, llega, busca, lo que llaman ellos, controlo la vena y la arteria pasándole unos vaselub, los dejan fuera, tú tiras lo tuyo y si eso empieza a sangrar a lo bestia, el vascular llega, controla el sangrado, tapas aquello como puedes, haces un cierre rapidito, el paciente no está, la arteria y la vena están controladas, lo tiras boca arriba y el vascular hace su parte, que es una logística, bueno, razonable. Afortunadamente tengo el pensamiento hecho y nunca lo he tenido que hacer. Más opiniones en la sala. Lo de la infección está claro, la reconstrucción, el defecto. ¿Cómo hubiese manejado el defecto? Sí, Vamos a poner que este paciente no está infectada, estamos en reconstrucción no infectada. Está perfecto. ¿Cómo lo manejarías? Supongamos que tratamos la infección y tengo que ir a resolverlo. No es un infectado, cultivos negativos. Está bien. Es una paciente obesa, reumática, tiene 68 años. La verdad que si vos me decís atractivamente le pondría una cabeza de fémur estructurada y atornillada con un cotilo, como vieron, tal vez un cotilo no cementado de este estilo. Este es una reconstrucción, o sea, este tipo de cotilo es muy interesante, pero yo tal vez me hubiera ido con esa alternativa. Y si no, con un cotilo 3D directamente, donde tenga apoyo. No es que con el cotilo 3D te metes adentro de la pelvis. Lo que vos haces es que el cotilo 3D apoye en la zona del ala ilíaca, como está apoyando ese acetábulo, ese segundo acetábulo que vos pusiste, y después seguramente el cotilo tendría una forma más plana. El cotilo 3D, estoy hablando. Más opiniones en la sala. Un problema que tienen los cotilos 3D, es decir, las cajas de Burch antiguas que se atornillaban al isquion, que es lo más sencillo, fracasaban mucho. Y entonces por eso las cajas de Burch se cambiaron para el isquion, la parte distal, que sea clavada dentro del isquion. Por eso estos implantes vienen así. Te digo las prótesis a medida, el problema que tienen es que la mayor parte de ellas no se quedan dentro del isquion, sino que se atornillan encima del isquion, que es lo que la literatura demuestra que va regulín. Sí, pero te digo que es una buena idea y vos podés pedir que te lo hagan así. Es una buena idea, me diste. Así que la próxima le voy a pedir que me lo hagan así. Pues vas a tener algún problema, porque yo que he pedido prótesis a medida clavadas en el isquion y el ingeniero llega hasta donde llega y el ingeniero le gusta ver el defecto, colocarlo encima, tirar los tornillos encima y en cuanto le empiezas a decir, no, lo quiero clavar, y dices, ¿dónde vas? Y si les achuchas mucho, llega un momento en que te dicen, nosotros eso no lo hacemos. Y te vas a por otro. Es un problema de... Fernando. A mí el montaje, desde el punto de vista mecánico, descartada la infección, que esto ha quedado claro que estaba desde entrada, yo estoy un poco entre los dos. A mí este montaje me gusta, pero si te fijas en la pala del isquion, ya tiene una osteolisis y no sé si te ha migrado un poco ya.
Y después, cuando tú hablas con el ingeniero, hago un custom made. Yo he hecho algunos y sí, te ponemos 3 tornillos allí. Pero claro, el ingeniero no sabe nada de hueso, no sabe la calidad ósea. Y pones tornillos allí, sí, que te queda muy bien, pero que tienes que apretar ahí muy suavemente porque no cogen nada, porque están anclados en el vacío. Yo creo que da más estabilidad una lámina de este tipo que los tornillos esos que te hace el ingeniero, por muy largos que dicen que son. No acaban de coger en esa zona. Pero yo, en este caso, lo que no me gusta es la osteolisis que hay en la pata. Yo creo que la osteolisis es porque está infectado. Puede ser. No obstante, cuando colocas una caja que no se incorpora, a medio plazo siempre se ve esta imagen, en cajas funcionantes de pacientes satisfechos, siempre se ve esta imagen porque la caja no se incorpora. Cuando haces un cap cage, que va bien, y que el cotilo está incorporado, no me digas por qué, pero en muchos de los cap cage, si te fijas, con el cotilo incorporado, alrededor de la lámina del isquion se ve esta imagen, que no debería verse. En este implante, si está incorporado, no debería verse esta imagen. ¿Por qué los cap cage, donde no debería verse, vemos esto y van bien? Sí, de hecho, tienes toda la razón. De hecho, ahora los cap cage se está quitando la mitad del anillo para no tener estos problemas del isquion. Entonces, la tendencia actual, ahorita estuve en Houston hace 2 semanas, es nomás la parte proximal. Pero solo solucionamos que no vemos la imagen. Exacto. Pero la fijación no la hemos mejorado, la hemos de hecho disminuido. Claro, pero la copa que colocas multiorificios, ahora la tendencia es tratar de poner tornillos hacia la rama y hacia el isquion. Esa es la tendencia. Más que por la infección que pudiera ser, nunca se descartó, es que hay muy poca pala del anillo en el isquion. Lo que queda es menos del 50% anclado en el isquio. Por supuesto no le da la suficiente estabilidad, el resto es cemento. Entonces yo no sé si sea infección o realmente porque todavía tiene ligera movilidad y está haciendo péndulo y se ve la osteólisis, porque más de la mitad de la pala es cemento. A lo mejor no vienen así, pero si se va a mandar a hacer, se puede hacer, si es customizado, hacerle anclaje con el isquion, pero con una pala mucho más larga. Mucho más larga, correcto, en vez de tornillos por la cuestión del anclaje. Y se me ocurre, yo no sé si hablando con los ingenieros, siguiendo principios de osteosíntesis, esos tornillos, si ellos lo quieren llevar al isquio, se pueden hacer roscados y que se enrosquen al acetábulo. Que sean tornillos bloqueados. No, sí, que, o sea, que teóricamente darían más resistencia al o mandarla a hacer con una pala, si no se quieren usar tornillos, pero que la pala sea diseñada lo suficientemente larga para que se ancle bien, para que sea más fácil entonces para el cirujano. Generalmente los tornillos, como bien se dijo recién, que van al isquion no tienen una toma tan buena, porque es un hueso esponjoso o está lítico, pero acá, en esta reconstrucción, vos tenés en la zona del pubis y en la zona de la imagen en lágrima, tenés buena calidad ósea como para tener una toma de algún tornillo. Y si vos haces una reconstrucción 3D, también vas a poner tornillos al ala ilíaca y tornillos podés poner por dentro del cotilo. Podés hacer tornillos por dentro hacia la zona ilíaca, con lo cual tenés mucha mejor toma. Lo otro es si se ponen los tornillos hacia la rama púbica. Última intervención. ¿Sueles usar rayos o están diseñados justo para que el tornillo se vaya directamente ¿Estás completamente seguro que al colocar el tornillo se va a ir por el corredor de la rama púbica? Exacto, supuestamente está colocado. Ten en cuenta que la rama púbica es muy chiquitita, generalmente no, pero yo lo que te estoy diciendo es, en la zona interna, donde está, si vos la ves la imagen, ahí abajo tenés la posibilidad de poner algún tornillo. Vos lo diseñás y el tornillo, el agujero tiene esa dirección y la vas a buscar, pero la tenés que palpar, no lo vas a ver con rayos. Siento haber interrumpido alguna intervención, que nos vamos de tiempo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Nos vemos en Madrid y en Sitges. Gracias.